Kalina Nowak no conocía el París de las postales o de las películas románticas, donde los enamorados se besan con la Torre Eiffel de fondo y las luces de la ciudad prometen hacer realidad los sueños. Su París estaba encerrado en las cuatro paredes de un diminuto ático en Montmartre, una habitación que olía a trementina, a soledad y a una nostalgia insatisfecha de su hogar en los montes Tatra. Cada mañana la despertaba no el canto de los pájaros, sino el sonido implacable del despertador, que la arrancaba de sus sueños de pintar paisajes, de la libertad que le daban el pincel y el lienzo. Sus manos, antes delicadas y hechas para sostener un carboncillo, ahora estaban ásperas por los productos de limpieza químicos, y bajo sus uñas, en lugar de restos de pintura, se acumulaba la suciedad del lujoso hotel donde trabajaba como camarera de pisos. Había dejado Polonia con el corazón lleno de esperanza y un cuaderno de bocetos repleto de sueños de estudiar en la Academia de Bellas Artes. Pero la realidad resultó ser una maestra brutal que la obligó a cambiar sus ambiciones artísticas por una agotadora lucha por la supervivencia. Cada día se movía por la ciudad como un fantasma, invisible para los ricos huéspedes cuyas suites limpiaba, y ajena a la vibrante vida de una ciudad que parecía no darse cuenta de su existencia. Su vida se había convertido en un bucle monótono de tareas repetitivas, y la única fuerza que le impedía derrumbarse era el amor desesperado por su hermano pequeño, Kazimierz, y la idea obsesiva de la cantidad que podría salvarle la vida, 80.000 euros. Esa cifra se había grabado en su mente, la acosaba en sueños y palpitaba en sus sienes con cada latido de su corazón, recordándole el reloj que no se detenía y la esperanza que menguaba. El Hotel Le Grand Monarque era un mundo en sí mismo, una deslumbrante ilusión de perfección, donde los suelos de mármol brillaban tanto que uno podía verse reflejado en ellos, y las lámparas de araña de cristal proyectaban miles de chispas danzantes de luz sobre las paredes. Para Kalina, sin embargo, este lujo no era más que el telón de fondo de su trabajo diario e invisible. Recorría los silenciosos pasillos, empujando un carrito con sábanas limpias y productos de limpieza, y su presencia era tan discreta como un susurro del viento. Los huéspedes pasaban a su lado sin siquiera una mirada fugaz, absortos en sus conversaciones sobre negocios, viajes y una riqueza que para ella era una abstracción. Era un fantasma en un palacio. Las manos que hacían las camas donde otros dormían y borraban los rastros de vida que otros dejaban atrás. Cada suite que limpiaba era como entrar en una realidad diferente. Relojes caros olvidados en una mesita, pañuelos de seda arrojados descuidadamente sobre un sillón, copas de champán a medio beber. Estos objetos contaban historias de despreocupación y abundancia, tan lejanas a su propia vida que sentía como si estuviera observando a otra especie humana. Cada día, esa sensación de invisibilidad y de abismo social crecía en ella, intensificando su soledad. El agotamiento físico no era nada comparado con la carga psicológica que soportaba. En su cabeza, calculaba sin cesar sus escasos ingresos, restando los gastos de alquiler y comida, y observaba con creciente pánico el resultado, que apenas se movía hacia la mágica suma de 80.000 euros. El tiempo se agotaba, y se sentía atrapada en una jaula de oro que pulía cada día hasta sacarle brillo, sin tener la llave de su propia libertad. Kazimierz era su sol, la única luz en su gris existencia. Lo recordaba como un niño de ojos risueños y energía inagotable, que corría por los prados de montaña de su pueblo natal, persiguiendo mariposas y soñando con viajar al fin del mundo. Era para él que pintaba, intentando capturar en el lienzo los colores de su infancia, el calor de los días de verano y el olor del bosque después de la lluvia. Ahora, sin embargo, su mundo se había reducido a las cuatro paredes de una habitación de hospital, y su corazón, antes tan fuerte y lleno de vida, latía con un ritmo débil e irregular. Una rara malformación cardíaca, diagnosticada unos años antes, avanzaba con una fuerza implacable, y los médicos en Polonia se encogían de hombros, ofreciendo solo cuidados paliativos. La esperanza surgió en forma de una operación experimental en una clínica suiza, pero su coste era astronómico, como un muro infranqueable, 80.000 euros. Esa cantidad se convirtió en su obsesión, un mantra repetido en noches de insomnio. Cada tarde, al volver del trabajo, lo llamaba, esforzándose porque su voz sonara alegre y optimista.
Le contaba historias inventadas sobre su vida en París, sobre supuestos éxitos artísticos y exposiciones que estaba planeando. Mentía para protegerlo de su desesperación, para darle fuerzas para luchar, mientras sentía que sus propias fuerzas se agotaban. Cada vez que él tosía al otro lado de la línea, cada momento de silencio en el que recuperaba el aliento, era para ella como una puñalada. Sentía sobre sus hombros el peso de su vida y la aterradora conciencia de que, si fracasaba, perdería a la única persona que daba sentido a su existencia. La decisión la tomó una de esas noches en las que la desesperación se vuelve tan densa y tangible que casi se puede tocar. La lluvia golpeaba la ventana del ático y el viento frío se colaba por los marcos mal ajustados, intensificando la sensación de un frío penetrante que calaba a Kalina hasta los huesos. Ese día había recibido una carta de su madre, llena de un miedo velado y frases que no decían nada directamente, pero que gritaban entre líneas sobre el empeoramiento del estado de Kazimierz. Todas las puertas a las que había llamado, bancos, fundaciones, parientes lejanos, se habían cerrado ante ella con un portazo silencioso. Estaba sola, en una ciudad extraña, con una carga demasiado pesada para soportarla. Entonces, en un arrebato de desesperación tan puro que rozaba la locura, abrió su ordenador portátil. Sus dedos temblaban mientras tecleaba en el buscador palabras que incluso le avergonzaba pensar. Encontró una página web discreta y minimalista, que parecía más el portal de un club exclusivo que un lugar donde se comercia con la dignidad humana. No había fotos vulgares ni ofertas llamativas, solo había elegancia, silencio y la promesa de absoluta confidencialidad para aquellos que podían permitírselo. Kalina sintió una oleada de náuseas mientras creaba su perfil, y cada clic del ratón era como un paso más hacia el abismo. Escribió el precio, 80.000 euros, ni más ni menos, la cantidad exacta de la vida de su hermano. Fue un acto de sacrificio definitivo, una transacción en la que la moneda era su alma, su integridad, lo último que aún poseía. Cuando pulsó el botón de enviar, sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. Cerró el portátil y se acurrucó en la cama, mientras su cuerpo era sacudido por un llanto silencioso. Un llanto por la chica que había sido y por la mujer en la que acababa de convertirse. El silencio que siguió al envío de la oferta fue peor que cualquier ruido. Kalina pasó las siguientes horas en un estado de entumecimiento, mirando la oscuridad tras la ventana y esperando algo que deseaba y temía a partes iguales. Cada sonido de la calle, cada ambulancia que pasaba, parecía un presagio siniestro. Revisaba su correo cada pocos minutos, con el corazón latiendo tan fuerte que casi dolía. Se sentía sucia, humillada, como si el mero acto de ponerse a la venta ya la hubiera marcado. Finalmente, cuando la primera y pálida luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, apareció una notificación, un mensaje corto, conciso, desprovisto de adornos o palabras innecesarias. Acepto las condiciones. Suite Imperial, Hotel Le Grand Monarque. Mañana, 22:00 horas. Debajo, solo había un nombre que sonaba como un título, como el eco del poder de otro mundo. Sheikh Tariq Al-Fahim. Kalina se quedó mirando esas palabras, y las letras bailaban ante sus ojos. Era un nombre que a veces surgía en los susurros del personal del hotel, siempre pronunciado con una mezcla de admiración y temor. Se hablaba de él como un hombre que compraba y vendía corporaciones como si fueran peones en un tablero de ajedrez, cuya fortuna era inimaginable y cuya influencia llegaba a los rincones más remotos del planeta. Y ahora ese hombre, esa leyenda, la había comprado a ella. La ironía de la situación era tan cruel que casi se echó a reír histéricamente. El lugar del encuentro, la suite que había limpiado cientos de veces, símbolo del lujo que era su lugar de trabajo, se convertiría en el escenario de su mayor humillación. Ya no sentía miedo, solo una extraña y fatalista resignación al destino. La suerte estaba echada. El día siguiente en el trabajo fue una pesadilla surrealista. Cada tarea que realizaba parecía absurda y sin sentido ante lo que estaba por venir. Cuando recibió la orden de preparar la suite imperial para la llegada de un huésped importante, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía cada rincón de ese lugar, la suavidad de las alfombras persas bajo sus pies, el frío del baño de mármol,
la vista desde las ventanas panorámicas al París iluminado. Ahora, sin embargo, lo miraba todo con otros ojos. Ya no era solo una lujosa habitación de hotel, era el escenario de su sacrificio. Le temblaban las manos mientras cambiaba las sábanas de la enorme cama con dosel, y el suave algodón egipcio parecía quemarle la piel. Colocaba cuidadosamente las toallas, pulía las copas de cristal y llenaba un jarrón con lirios frescos, cuyo aroma dulce y sofocante llenaba el aire, provocándole náuseas. Cada gesto era una tortura, un acto de preparación del escenario para su propia destrucción. Se movía como un autómata, mientras sus pensamientos se arremolinaban en un caos. Imaginaba al hombre que vendría. En su mente, aparecía como un magnate despiadado y arrogante, para quien ella no sería más que otra adquisición, un entretenimiento pasajero que se puede comprar y olvidar. Estaba convencida de que se encontraría con brutalidad, indiferencia y desprecio. Estaba preparada para ello. Se decía a sí misma que solo era el cuerpo, que su verdadero yo, su alma de artista, permanecería intacta. Pero en el fondo de su corazón, sabía que era mentira. Sabía que esa noche le dejaría una cicatriz que nunca podría borrar, un estigma invisible de vergüenza y sacrificio. Puntualmente a las 10 de la noche, se oyeron unos suaves golpes en la puerta de la suite. Kalina estaba de pie en medio del salón, vestida con un sencillo vestido negro, la única prenda elegante que poseía. Se sentía como una actriz en un escenario, esperando a que se levantara el telón. Cuando abrió la puerta, el hombre que estaba en el umbral no encajaba con sus fantasías. Era alto y vestía un traje impecablemente cortado, pero no irradiaba la arrogancia que esperaba. Su rostro era severo, de rasgos afilados, y sus ojos oscuros miraban con una intensidad que parecía atravesar todas sus barreras defensivas. En ellos no había deseo ni desprecio, sino algo mucho más inquietante, una inteligencia profunda y penetrante y un rastro de tristeza inconfesada. Entró sin decir palabra, y su presencia llenó inmediatamente todo el espacio, haciéndolo a la vez más pequeño y más cargado de tensión. No se acercó a ella. En lugar de eso, recorrió lentamente el salón, deteniéndose junto a la ventana y contemplando el panorama de la ciudad. El silencio que se instaló entre ellos era denso y pesado, interrumpido solo por el lejano murmullo de las calles parisinas. Kalina permaneció inmóvil, sintiendo como el corazón le martilleaba en el pecho. Esperaba una orden, un gesto, cualquier cosa que rompiera esa insoportable incertidumbre. Se sentía completamente desnuda bajo su mirada, aunque él ni siquiera la miraba. Su silencio era una forma de poder, una sutil demostración de control que era mucho más intimidante que cualquier forma de agresión. Era como un depredador que no necesita apresurarse, seguro de su presa. En ese silencio, Kalina comprendió que se había equivocado sobre la naturaleza de ese encuentro. No iba a ser una transacción simple y brutal, iba a ser algo mucho más complicado. Después de lo que pareció una eternidad, Tariq Al-Fahim se apartó de la ventana y la miró. Su mirada era tranquila, casi analítica, lo que la desconcertó aún más. Esperaba juicio, deseo, y recibió una curiosidad inquisitiva. 80.000 euros, dijo en voz baja, y su voz, aunque grave y contenida, tenía una nota de autoridad que no admitía réplica. Es una cantidad muy precisa. No es una cifra redonda como la que se suele proponer en estas circunstancias. ¿Por qué exactamente esa cantidad? La pregunta golpeó a Kalina con la fuerza de un puñetazo. Fue tan inesperada, tan alejada del guión que había preparado en su cabeza. Esperaba instrucciones, no preguntas. Esperaba ser tratada como un objeto, no como una persona con motivaciones. Su interés era lo último para lo que estaba preparada. Por un momento, no pudo articular palabra. Las palabras se le atascaron en la garganta. Lo miró, intentando adivinar qué se escondía detrás de ese rostro tranquilo. ¿Era algún tipo de juego? ¿Un intento de humillarla de una manera diferente, más sofisticada? ¿O quizás, lo que parecía completamente improbable, curiosidad genuina? Sin embargo, en sus ojos no percibió cinismo. Solo había una seriedad silenciosa que parecía exigir una respuesta sincera. Esa pregunta derribó su muro defensivo. Hizo añicos la coraza de indiferencia que había intentado construir a su alrededor. La obligó a enfrentarse a la verdad, a decir en voz alta el motivo de su caída,
lo cual era más difícil que el propio acto de vender su cuerpo. Con un temblor en la voz que delataba toda su fragilidad, Kalina respondió. Las palabras salieron de ella lentamente, como si cada una fuera un fragmento de dolor. Le habló de Kazimierz, de su risa que se apagaba cada día, del diagnóstico que fue como una sentencia de muerte, y de la clínica suiza que era la última y titilante chispa de esperanza. Habló de su impotencia, de las puertas cerradas y de la sensación de ahogarse sin poder respirar. No pedía piedad, no intentaba despertar compasión, simplemente relataba los hechos, y su voz, aunque baja, estaba impregnada del amor desesperado de una hermana dispuesta a arder con tal de salvar a su hermano. Mientras hablaba, notó un sutil cambio en la expresión del jeque. Sus rasgos severos se suavizaron, y en sus ojos oscuros apareció un destello de algo que no pudo identificar. Quizás un recuerdo, o quizás una comprensión que iba más allá de la simple empatía. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. Ya no era pesado y opresivo, sino que estaba lleno del peso inexpresado de su historia. Comprendió que, en ese único momento, al confesar su mayor debilidad, había recuperado paradójicamente una parte de su dignidad. Dejó de ser una oferta anónima en Internet y se convirtió en un ser humano, con una historia, con un corazón que sangraba. Su sacrificio había adquirido un nombre y un rostro, el de su amado hermano. Esperó su reacción, preparada para cualquier cosa: el desprecio, el rechazo, la fría finalización de la transacción. Pero no estaba preparada para lo que sucedió a continuación. La noche que siguió no fue el acto de una transacción brutal que Kalina esperaba. En cambio, se desarrolló en una atmósfera de inesperado respeto y una ternura casi dolorosa. Tariq Al-Fahim, el hombre que podía tenerlo todo y a todos, la trató no como una mercancía, sino como a alguien cuya fragilidad debía ser protegida. Su tacto era delicado, lleno de vacilación, como si temiera hacerle daño. En sus gestos no había prisa ni codicia, sino un descubrimiento lento, casi ceremonial, que la dejaba cada vez más atónita. Para ella, que se había preparado para el dolor y la humillación, esa inesperada gentileza fue una forma de tortura mucho más refinada. La desarmaba, resquebrajaba su coraza, obligándola a sentir emociones para las que no estaba preparada. En la oscuridad de la suite, con vistas al parpadeante París, no eran un jeque y una chica vendida. Eran dos personas unidas por la soledad y el sacrificio. Su historia había tocado en él una cuerda olvidada hacía mucho tiempo, recordándole la devoción de su propia madre, una mujer cuya fuerza también residía en el amor incondicional. Cuando él se marchó por la mañana, dejando un discreto sobre en la mesita, Kalina se sintió más perdida que nunca. Había recibido el dinero que salvaría la vida de Kazimierz, pero había perdido algo mucho más valioso: la certeza sobre la naturaleza del mundo. Pensaba que todo era simple. Los ricos son despiadados y los pobres son víctimas. Esa noche había demolido ese orden, dejándola con un corazón lleno de sentimientos contradictorios: gratitud, vergüenza y, sobre todo, una incomprensible sensación de pérdida. No fue una transacción que terminó, fue el comienzo de algo que aún no sabía cómo nombrar. Antes de continuar con esta conmovedora historia, nos gustaría hacer una pausa. Lo que vive Kalina toca los dilemas más profundos del corazón humano. Por eso queremos haceros una pregunta. ¿Creéis que un acto de sacrificio definitivo puede cambiar para siempre el destino de alguien? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Vuestras historias y opiniones son increíblemente valiosas para nosotros. Si sentís una conexión con esta historia, por favor, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos las próximas historias transformadoras que estamos preparando para vosotros. Quedaos con nosotros hasta el final, porque la forma en que el destino volverá a unir a Kalina y Tariq os sorprenderá más de lo que podéis imaginar. Tan pronto como el dinero apareció en su cuenta, Kalina no sintió alivio, sino una ola de irrealidad, como si los 80.000 euros fueran solo un fantasma digital, una promesa inmaterial que podría desaparecer en cualquier momento. Con una precisión mecánica, temiendo cometer el más mínimo error, hizo la transferencia a la clínica suiza. Cada cifra tecleada, cada clic del ratón, era como un martillazo en los grilletes invisibles que la aprisionaban. Miró la pantalla que confirmaba la transacción, y las palabras "operación pagada"
no le trajeron alegría, sino un vacío sordo. Ese acto, que debería haber sido un triunfo, estaba marcado por la sombra de la noche pasada en la suite imperial. Luego, hizo la llamada telefónica más difícil de su vida. Al llamar a su madre, tuvo que recurrir a todo su talento interpretativo para que su voz sonara llena de felicidad y despreocupación. Construyó una enrevesada historia sobre una generosa beca artística, sobre un mecenas anónimo que había creído en su talento y había decidido financiar el tratamiento de su hermano. Cada mentira era como otra capa de suciedad en su alma, pero sabía que la verdad destruiría a su madre, la rompería de una manera que luego no podría recomponer. Al escuchar las lágrimas de felicidad al otro lado de la línea, sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Había salvado a su hermano, pero se había condenado a sí misma, sentenciándose a vivir en soledad con su secreto. Tras colgar, se dejó caer al suelo de su ático y se permitió un momento de verdad. Un sollozo silencioso, ahogado, que no era una expresión de alivio, sino de luto por la inocencia perdida. Las semanas que siguieron a la operación de Kazimierz fueron para Kalina un tiempo de suspensión entre la esperanza y el miedo. Cada día esperaba noticias del hospital, y su estado de ánimo fluctuaba bruscamente entre momentos de optimismo y ataques de pánico. Finalmente, llegó la llamada que esperaba. La operación había sido un éxito, y el corazón de Kazimierz, por primera vez en años, latía con un ritmo regular y fuerte. La noticia no le provocó euforia. En cambio, sintió cómo el enorme peso que llevaba sobre sus hombros desaparecía de repente, y ella, privada de ese lastre, se desmoronaba. Lloró durante horas, pero no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de agotamiento, de un alivio tan profundo que era casi doloroso, y de la constatación de que la pesadilla que había impulsado cada uno de sus días, por fin había terminado. Cuando finalmente se miró en el espejo, vio a una mujer extraña. Tenía los mismos ojos, pero su expresión era diferente. De ellos había desaparecido la ingenuidad juvenil y había aparecido una sabiduría madura nacida del sufrimiento. Comprendió que no podía volver a su vida anterior, a ser la chica que soñaba con pintar. Esa chica había muerto aquella noche en la suite del hotel. Tenía que reinventarse, construir una nueva identidad sobre las cenizas de la antigua. Tomó una decisión: romper con el pasado, quemar los puentes tras de sí y empezar de cero, en un lugar donde nadie conociera su historia ni el precio que había pagado por la vida de su hermano. París, la ciudad que debía ser su paraíso artístico, se había convertido en el cementerio de sus sueños. Tenía que huir. El proceso de transformación comenzó con pequeños gestos simbólicos. Kalina guardó sus pinceles, pinturas y lienzos inacabados en una caja de cartón que escondió en el rincón más alejado del armario. No era una renuncia, sino el cierre consciente de un capítulo que le traía demasiado dolor. Luego fue a la peluquería y se cortó su largo cabello ondulado, pidiendo un peinado sencillo y práctico que no llamara la atención. Con el resto de sus ahorros, compró algunas prendas modestas pero de aspecto profesional, blusas con cuello, faldas de tubo, chaquetas de colores neutros. Cada una de estas prendas era una pieza de la armadura que estaba construyendo a su alrededor, el vestuario para el nuevo papel que pretendía interpretar. Dejó su trabajo en el hotel, sin despedirse de nadie, simplemente desapareciendo como el fantasma que siempre se había sentido allí. Durante las siguientes semanas, su vida giró en torno a la búsqueda de empleo. Revisó cientos de anuncios, buscando algo estable, anónimo, algo que le permitiera fundirse con la multitud. Le interesaban los puestos de oficina, los roles de asistente, trabajos basados en el orden, la lógica y las tareas repetitivas, todo lo contrario al caos emocional en el que había vivido. Quería convertirse en Kalina Nowak, una empleada eficiente, un engranaje fiable en la gran maquinaria corporativa. Era una huida de sí misma, un intento desesperado de acallar los recuerdos a través de la monotonía y la rutina. Anhelaba una vida tan ordinaria y aburrida que nadie sospecharía jamás el tormentoso secreto que ocultaba su pasado. Una tarde, se topó con un anuncio que parecía perfecto. Al-Fahim Global Holdings, una corporación internacional con sede en un moderno edificio de oficinas en el distrito de La Défense, buscaba una asistente administrativa. El nombre Al-Fahim le pasó por la mente, pero lo consideró una mera coincidencia. Era un apellido común en el mundo de los negocios árabes,
y no tenía motivos para relacionar a esa poderosa empresa global con el hombre de aquella noche. Para ella, Al-Fahim Global Holdings era sinónimo de estabilidad y anonimato, el lugar perfecto para desaparecer. Con un cuidado extraordinario, preparó su currículum, destacando sus habilidades organizativas, su conocimiento de idiomas y su atención al detalle. Omitió, por supuesto, su periodo como camarera de pisos, sustituyéndolo por el eufemismo, empleada del sector hotelero. Cuando envió la solicitud, sintió la primera oleada de esperanza en mucho tiempo. Unos días después, fue invitada a una entrevista. La superó con una fría profesionalidad, respondiendo a las preguntas de manera reflexiva y serena. Su nueva personalidad, cuidadosamente construida, pasó la prueba. Consiguió el trabajo. El día que recibió la llamada de confirmación, se permitió una pequeña sonrisa. Sintió que el destino por fin le daba una segunda oportunidad, la posibilidad de construir una vida en sus propios términos, lejos de las sombras del pasado. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba y de que acababa de entrar directamente en la boca del lobo. El primer día de trabajo fue una mezcla de excitación nerviosa y una calma cuidadosamente controlada. Kalina, vestida con su nueva armadura, una blusa blanca y una falda gris, se sintió a gusto en el vestíbulo estéril y moderno de Al-Fahim Global Holdings. Los techos altos, las paredes de cristal y el silencioso murmullo de la gente ocupada creaban una atmósfera de profesionalidad que la tranquilizaba. Recibió su tarjeta de acceso, fue presentada a su equipo y se sentó en su escritorio, que era su pequeño reino privado. Durante varias horas se sumergió en el trabajo, aprendiendo los sistemas informáticos y los procedimientos de la empresa. Se sentía segura, anónima. Hacia el mediodía, tuvo que llevar unos documentos a otro departamento, situado unos pisos más arriba. Entró en un ascensor vacío y revestido de espejos, con el corazón latiendo a un ritmo tranquilo. Justo cuando las puertas iban a cerrarse, fueron detenidas por una mano elegantemente vestida. Un hombre entró, y el mundo de Kalina se detuvo en un instante. Era él, Yekke Tariq Al-Fahim. Se veía diferente en el entorno formal y de negocios, rodeado de un aura de poder incuestionable, pero eran los mismos ojos penetrantes, la misma línea severa de la mandíbula. El aire en la pequeña cabina del ascensor se espesó, volviéndose pesado y difícil de respirar. Sintió el mismo olor a perfume caro y una sutil nota de sándalo, un olor que la había perseguido en sueños. Él la miró, y en sus ojos se reflejó la misma incredulidad y conmoción que sentía ella. Por una fracción de segundo, su máscara de profesionalidad se cayó, revelando un puro asombro, y luego, con la misma rapidez, volvió a su sitio. El viaje en ascensor duró quizás 30 segundos, pero para Kalina fue una eternidad suspendida en una tensión insoportable. Permanecieron uno al lado del otro en silencio, con la mirada fija en los números que cambiaban en la pantalla sobre las puertas. Ninguno de los dos se atrevió a mirar al otro, pero Kalina sentía su presencia en cada célula de su cuerpo. Sentía el calor que emanaba de su figura, oía su respiración tranquila y regular, que contrastaba tan flagrantemente con el caos que reinaba en su propio pecho. El silencio en el ascensor no estaba vacío. Al contrario, estaba lleno hasta los topes de palabras no dichas, del recuerdo de aquella noche, de la conmoción y de cientos de preguntas que ninguno de los dos podía hacer. Él era el presidente de esa enorme corporación, y ella, su más reciente empleada, la de más bajo rango. El abismo que ya los separaba antes, ahora se había convertido en un cañón infranqueable. Fue un pacto silencioso, sellado sin palabras en esa pequeña jaula metálica. Comprendieron que el pasado debía ser enterrado. Fingir que no se conocían era la única forma de sobrevivir en esa situación absurda. Cuando el ascensor finalmente se detuvo en su planta y las puertas se abrieron con un suave siseo, Kalina casi salió corriendo al pasillo, sin mirar atrás. Oyó su voz a sus espaldas, tranquila y formal, dirigiéndose a otra persona. Para el mundo exterior, no había pasado nada, pero para ella, ese breve momento había destruido la ilusión de un nuevo comienzo y le había recordado brutalmente que de algunos recuerdos es imposible escapar. Kalina intentó con todas sus fuerzas ignorar el encuentro y se lanzó al trabajo con una energía desesperada. Quería demostrarse a sí misma y al mundo entero que era algo más que un secreto del pasado del presidente.
Quería ser una asistente competente y fiable, cuyo valor residía en sus habilidades, no en un encuentro olvidado. Su escritorio se convirtió en su fortaleza. Organizaba horarios, preparaba informes, gestionaba la correspondencia con una precisión extraordinaria. Su concentración y ética de trabajo fueron rápidamente reconocidas por su supervisora directa, quien la elogió por su profesionalismo. Durante varias semanas, Kalina logró mantener la ilusión de normalidad. Evitaba el ascensor, prefiriendo las escaleras. Comía en su escritorio y limitaba sus interacciones con los demás al mínimo indispensable. Creó una burbuja protectora a su alrededor en la que se sentía segura. Sus nuevos compañeros la veían como una persona callada, un poco distante, pero muy trabajadora. Nadie le hacía preguntas sobre su pasado, y ella no ofrecía ninguna información. Era una página en blanco, exactamente como quería. Sin embargo, en los momentos de silencio, mientras miraba el cursor parpadeante en la pantalla del ordenador, la imagen de su rostro en el ascensor volvía a ella con una fuerza no deseada. Sabía que sus mundos habían chocado de una manera que no podía quedar sin consecuencias. Vivía en una tensión constante, esperando algo que tenía que llegar, la inevitable grieta en su nueva vida cuidadosamente construida. El pacto silencioso de profesionalidad fue puesto a prueba por primera vez cuando Tariq Al-Fahim comenzó a aparecer en su planta. Al principio, sus visitas eran esporádicas y parecían casuales. Venía con el pretexto de una breve conversación con el director del departamento, pero sus ojos siempre, aunque fuera por una fracción de segundo, la encontraban en el espacio de oficina abierto. Para los demás, eran simples inspecciones rutinarias del presidente. Pero Kalina sabía que no era una coincidencia. Sentía su mirada sobre ella como un contacto físico que le provocaba escalofríos y le impedía concentrarse en el trabajo. Luego, sus visitas se hicieron más frecuentes. Podía detenerse junto al escritorio de un colega sentado cerca de ella, haciendo preguntas sobre un proyecto, pero su postura, la forma en que se paraba, estaba dirigida hacia ella. Nunca se dirigía a ella directamente. Nunca rompió su acuerdo tácito. Pero su presencia era más ruidosa que cualquier palabra. Cada una de sus apariciones era una tortura para ella. El corazón comenzaba a latirle más rápido, las manos le sudaban, y tenía que poner toda su energía en parecer tranquila y absorta en el trabajo. Era un sutil juego de poder y deseo, una guerra de nervios silenciosa librada a la vista de toda la oficina, que nadie más entendía. Se sentía como un ratón observado por un halcón, atrapada en una trampa de la que no había escapatoria. Su refugio seguro, su oficina anónima, se estaba convirtiendo en un campo de batalla en el que estaba indefensa. La intensidad y frecuencia de las visitas del presidente al departamento de administración no pasaron desapercibidas para los demás empleados. La oficina, como cualquier ecosistema cerrado, tenía sus propias reglas y observadores atentos. Al principio, solo eran miradas de sorpresa y cejas arqueadas. Porque el poderoso jeque Tariq Al-Fahim, el hombre que dirigía un imperio global, se interesaba tan a menudo por el escalón más bajo de la jerarquía de la empresa. Luego empezaron los susurros. Kalina los oía junto a la máquina de café, en el baño, en las pausas silenciosas entre conversaciones. Su apellido, pronunciado en voz baja, siempre en combinación con el título del presidente. Esa nueva, la polaca, decían. ¿Qué tiene para haberlo cautivado así? Nadie sabía la verdad, así que crearon la suya propia, una versión mucho más prosaica y sucia. A sus ojos, era una oportunista ambiciosa que usaba su belleza para ganarse el favor del jefe. Su trabajo duro y su profesionalismo fueron completamente ignorados, reducidos al papel de una tapadera para un supuesto romance. Cada día, la atmósfera a su alrededor se volvía más densa. Las sonrisas amables de sus colegas se volvieron forzadas, y a sus espaldas sentía sus miradas críticas. Estaba aislada, marcada por un rumor que se extendía como un virus, envenenando su nuevo mundo cuidadosamente construido. Intentó ignorarlo, mantener la cabeza alta y concentrarse en el trabajo, pero las palabras, incluso las susurradas, tienen el poder de herir. Se sentía invisible de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. Su verdadero yo había sido ocultado por la falsa imagen que otros habían creado de ella. La presión se volvió insoportable. Lo que comenzó con susurros, rápidamente se convirtió en hostilidad abierta.
Sus solicitudes de ayuda con tareas profesionales eran ignoradas o recibían respuestas sarcásticas. Correos electrónicos importantes, accidentalmente, no le llegaban, y se le culpaba por retrasos que no eran su culpa. El almuerzo en el comedor de la empresa se convirtió en una pesadilla. En cuanto se acercaba a una mesa, las conversaciones cesaban y tenía que comer en un silencio humillante. Sus colegas, que unas semanas antes habían sido amables con ella, ahora la trataban con una mezcla de desprecio y envidia. Era una extraña, marcada con una A, no de adulterio, sino de ambición, que a sus ojos era su mayor pecado. Cada día en el trabajo era una lucha por la supervivencia. Kalina volvía a su pequeño apartamento completamente agotada, no física, sino mentalmente. El castillo que había construido alrededor de su corazón comenzó a agrietarse bajo la presión de las humillaciones diarias. Se sentía atrapada, exactamente igual que cuando buscaba desesperadamente dinero para su hermano. El escenario había cambiado, pero la sensación de impotencia ante fuerzas sobre las que no tenía control era idéntica. Se planteó dejar el trabajo, huir, pero ¿a dónde iría? Ese trabajo era su única oportunidad de tener una vida normal, su único salvavidas. Estaba dividida entre el deseo de luchar por su dignidad y el anhelo de simplemente desaparecer y poner fin a esa agonía. No sabía que su sufrimiento silencioso era observado atentamente por el único hombre que era tanto la causa de sus problemas como, potencialmente, el único que podía salvarla. El punto culminante de la guerra silenciosa en la oficina fue un incidente que llevó la hostilidad del reino de los susurros a la esfera del sabotaje abierto. Kalina había pasado una semana trabajando fuera de horario para preparar una importante presentación para la junta directiva, recopilando datos y creando gráficos con la precisión analítica que se había convertido en su seña de identidad. Quería demostrar su valía, mostrar que era más que el objeto de los cotilleos. El día de la presentación, 15 minutos antes de la reunión, se conectó al servidor para abrir la versión final del archivo. El archivo no estaba. Sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Buscó en todas las carpetas, sus dedos tecleando nerviosamente el teclado, mientras el corazón le latía al ritmo del pánico creciente. El archivo en el que había trabajado durante más de 50 horas simplemente se había evaporado. Su supervisora directa, una mujer de sonrisa dulce y ojos fríos, se acercó a su escritorio, seguida por las miradas curiosas del resto del equipo. ¿Todo bien, Kalina? La junta ya está esperando. Cuando Kalina explicó con voz temblorosa lo que había pasado, el rostro de la mujer se endureció con una expresión de falsa decepción. ¿Cómo has podido ser tan irresponsable? ¿No hiciste una copia de seguridad? Esa pregunta, hecha en voz alta, delante de todo el departamento, fue una acusación pública. Kalina sintió sobre ella decenas de pares de ojos, algunos llenos de satisfacción, otros de falsa compasión. Sabía que no había sido un accidente, había sido una ejecución, cuidadosamente planeada para humillarla y destruir su reputación. Se quedó allí, indefensa en medio de la oficina, humillada, traicionada y completamente sola. Tariq Al-Fahim se dirigía precisamente a esa reunión cuando pasó por el espacio de oficinas del Departamento de Administración. Se detuvo un momento para intercambiar unas palabras con su director financiero, y no le pasó desapercibida la conmoción alrededor del escritorio de Kalina. Al principio, observó la escena desde la distancia, su rostro una máscara impasible que nadie podía interpretar. Vio su pánico, el temblor de sus manos sobre el teclado y la creciente desesperación en sus ojos. Oyó el tono acusador de la voz de su supervisora y vio las sonrisas disimuladas en los rostros de otros empleados. Cada uno de esos pequeños y crueles gestos fue para él como un detonante. No intervino. Sabía que una defensa pública por su parte solo echaría más leña al fuego, confirmando todos los rumores y haciendo su posición aún más difícil. Pero aquellos que lo conocían mejor habrían notado los sutiles signos de una furia creciente, la mandíbula apretada casi imperceptiblemente, una frialdad en los ojos que podría congelar la llama más ardiente. En ese instante, vio en todo su esplendor el veneno que contaminaba su propia empresa. Ya no era solo un cotilleo inocente, era crueldad, la destrucción sistemática de una persona cuya única culpa era haber atraído su atención. En silencio, se dio la vuelta y continuó su camino hacia la sala de conferencias.
Pero la decisión ya estaba tomada en su interior. La paciencia, el rasgo que lo había convertido en un maestro en el mundo de los negocios, acababa de agotarse. Dejó que ese teatro de crueldad llegara a su fin, pero sabía que tendría que bajar el telón personalmente. Aquella noche, Kalina volvió a su apartamento y, por primera vez en muchos meses, sintió que ya no tenía fuerzas para luchar. La ilusión de una nueva vida, que había construido con tanto esmero, se había hecho añicos. La humillación pública fue el golpe final que le rompió el espíritu. Se sentó en la oscuridad, mientras por su mente pasaban imágenes de los últimos meses. El rostro del médico hablando del corazón de Kazimierz, la fría elegancia de la página web, la mirada de Tarik en la suite del hotel y, ahora, los rostros despectivos de sus compañeros. Todo parecía estar conectado, formando un bucle del destino del que no podía escapar. Se sentía marcada, como si su sacrificio hubiera grabado en ella un estigma invisible que los demás podían percibir y por el que la castigaban. Empezó a dudar de todo. ¿Había valido la pena? Había salvado a su hermano, pero se había destruido a sí misma, convirtiéndose en una persona que ya no podía respetar. La invadió una ola de vergüenza y culpa, más poderosa que nunca. Estaba cansada de fingir, de luchar, de la tensión constante. Solo deseaba silencio, paz, un lugar donde nadie la juzgara. Con ese pensamiento, abrió el ordenador portátil, pero esta vez no para buscar una salvación, sino para escribir su renuncia. Las palabras fluyeron en la pantalla con facilidad. Cada frase era como una piedra que se quitaba de su corazón. La huida parecía la única solución lógica, desaparecer antes de ser completamente destruida. A la mañana siguiente, con la carta de renuncia en el bolso y el corazón pesado como el plomo, Kalina se dirigía al trabajo con la intención de cerrar ese capítulo de su vida. Sentía una extraña calma, la resignación de alguien que ha aceptado la derrota. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al escritorio de su supervisora, apareció una notificación de un nuevo correo electrónico en su teléfono. El remitente era Tarik Al-Fahim. El contenido era breve, desprovisto de cualquier formalidad, lo que lo hacía aún más inquietante. A mi despacho, ahora. Esas 3 palabras la golpearon como una ola helada. Es el fin, pensó. La despedirán por el fracaso de ayer. La humillarán por última vez antes de que ella misma pueda marcharse. El miedo le atenazó el estómago en un nudo gélido. El viaje hasta la última planta del edificio de oficinas, a la zona de la dirección, fue como el camino al cadalso. Los pasillos aquí eran más silenciosos, revestidos de madera oscura y discretas obras de arte. Reinaba una atmósfera de poder tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. La asistente del presidente, una mujer elegante de modales impecables, la miró con una mezcla de curiosidad y lástima, y luego, sin decir palabra, le señaló una gran puerta de roble. Kalina respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos, y llamó. Un escueto, adelante. Desde el interior sonó como una sentencia. Entró preparada para la humillación final, sin saber que detrás de esa puerta no le esperaba el final, sino el comienzo de la confrontación más difícil de su vida. El despacho del jeque Tarik Al-Fahim parecía más una suite en la cima del mundo que un lugar de trabajo. Una de las paredes estaba compuesta enteramente por una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de París, desde el Louvre hasta la Défense. Había pocos muebles, pero cada uno era una obra maestra del diseño. Minimalistas, hechos de maderas exóticas y acero pulido. Reinaba un orden absoluto, que hablaba de una mente acostumbrada al control y la precisión. Kalina se sintió pequeña e insignificante en ese enorme espacio, como una mota de polvo en un palacio. Tarik estaba de espaldas a ella, contemplando el panorama de la ciudad, su silueta recortada contra el cielo claro. Llevaba un traje perfectamente cortado, y su postura emanaba una calma que era más inquietante que cualquier estallido de ira. No se dio la vuelta cuando ella entró. El silencio que se instaló estaba cargado de palabras no dichas y recuerdos. Kalina se quedó junto a la puerta, sin saber qué hacer, si acercarse o esperar a que él se moviera. Cada segundo de ese silencio aumentaba su miedo. Se sentía como una intrusa en su mundo, en su santuario de poder. Ese silencio era una táctica deliberada, un juego psicológico en el que ella partía con desventaja desde el principio. Esperó a que él se diera la vuelta y asestara el golpe final.
poniendo fin a la farsa en la que, por error, había participado. Cuando finalmente se giró, su corazón se detuvo. Esperaba ver en su rostro una fría indiferencia o una severa decepción. En cambio, sus ojos ardían con una furia fría y apenas contenida. Pero para su total asombro, esa ira no estaba dirigida hacia ella. Su mirada era dura como el acero, y su mandíbula apretada delataba una enorme tensión. «Siéntese, por favor», dijo, y su voz era grave, casi gutural, vibrando con emociones reprimidas. Señaló uno de los sillones frente a un escritorio macizo. Kalina se sentó con cautela en el borde, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Él no se sentó detrás del escritorio, lo que habría sido un gesto típico para subrayar su poder. En lugar de eso, comenzó a caminar por el despacho como un león enjaulado. «Durante las últimas semanas, he estado observando lo que sucede en esta empresa», comenzó, con una voz aterradoramente tranquila. «He observado los susurros, las miradas cobardes, esa envidia mezquina. Construí este imperio sobre los principios del honor y el respeto, y esta gente, mis empleados, lo han convertido en un nido de buitres». Kalina lo escuchaba completamente estupefacta. Habló de los rumores, del aislamiento, del incidente de ayer, describiéndolo todo con una precisión que demostraba que nada había escapado a su atención. No la defendía, no la consolaba. Simplemente diagnosticaba con una sinceridad brutal la enfermedad que corroía su organización. Y entonces se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Y yo lo he permitido. Es culpa mía». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, tan improbables que Kalina pensó por un momento que había oído mal. Tariq Al-Fahim, el hombre que nunca se disculpaba por nada, acababa de asumir la culpa de su sufrimiento. Antes de que pudiera decir nada, él se acercó, y el vasto espacio del despacho se encogió de repente. «Desde la noche en que nos conocimos», continuó en un tono más bajo y personal, «no he podido olvidarte, pero no por las razones que sospechan esos ignorantes de abajo». La miró, y en sus ojos ya no había furia, sino una comprensión profunda, casi dolorosa. No vi entonces a una mujer que se vendía, vi a una hermana que sacrificaba lo último que poseía para salvar a su hermano. Vi fuerza y dignidad en un acto que a otros solo les inspiraría vergüenza. Por eso no pude olvidarte. Su confesión fue un shock para ella. La desnudó emocionalmente, llegando al secreto más profundo y guardado de su corazón, y llamándolo no deshonra, sino honor. «Admito que mis visitas no eran casuales», añadió. «Quería asegurarme de que estabas bien. Fui un egoísta. Quería mantenerte en mi mundo, pero mi presencia, en lugar de protegerte, se convirtió en una maldición para ti. Atraí sobre ti la atención de toda esa gente mezquina. En ese momento, dejó de ser su jefe. Era un hombre que le había revelado su motivación, su error y, lo más sorprendente de todo, su admiración. La confesión de Tariq derribó todos los muros que Kalina había construido a su alrededor. Esperaba una condena y recibió la absolución. Esperaba el despido y recibió una declaración de admiración. Ese repentino cambio de roles, esa desnudez emocional, era insoportable para ella. En lugar de sentir alivio, sintió una ola de pánico. Sus palabras, en lugar de construir un puente, solo acentuaron el abismo que los separaba. Él, un jeque de cuento de hadas, poderoso y rico, la miraba y veía a una heroína. Y ella solo veía en el espejo a una impostora, una chica de pueblo que había vendido su cuerpo y ahora jugaba a ser una profesional en su torre de cristal. Era demasiado. «No», susurró, retrocediendo un paso, como si su cercanía la quemara físicamente. «Usted no entiende nada. Es imposible». En su cabeza se arremolinaban imágenes, titulares en los tabloides, la condena de su familia, el desprecio de su mundo. Ella era para él una anomalía cultural y social, imposible de aceptar. Su unión solo podría ser un escándalo, una fantasía exótica y pasajera por parte de él que para ella terminaría en una catástrofe definitiva. «No podemos», comenzó, pero la voz se le atascó en la garganta. El miedo a ser herida de nuevo, a ser rechazada en cuanto pasara la novedad, era más fuerte que la gratitud por sus palabras. El instinto de supervivencia le decía que huyera, antes de que ese sentimiento, esa esperanza imposible que él había despertado en ella,
tuviera tiempo de echar raíces. Tariq observó cómo el miedo se dibujaba en su rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada de impotencia. Podía comprar cualquier empresa, negociar con jefes de Estado, pero no podía calmar el temor en los ojos de una mujer. Comprendió que su poder y su riqueza, que para otros eran un imán, para ella eran una barrera. «Tienes razón», dijo en voz baja, y su sinceridad la sorprendió de nuevo. «No entiendo tu mundo, al igual que tú no entiendes el mío. Sé que lo que estoy pensando parece una locura». Dio un paso hacia ella, pero esta vez su gesto fue lento, cauteloso, como si se acercara a un animal asustado. «Mi mundo también es una jaula, Kalina, una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo, llena de expectativas, de tradiciones y de una soledad que nadie ve». En su voz apareció una nota de cansancio, una grieta en la imagen del gobernante todopoderoso. «No soy ingenuo, sé en qué estás pensando, en las diferencias culturales, en mi familia, en lo que dirá el mundo. Y no te voy a decir que será fácil». Se detuvo justo delante de ella, y su mirada era seria e inquebrantable. «Pero por primera vez en mi vida, no estoy luchando por un contrato o por una cuota de mercado. Estoy luchando por algo real. No permitiré que cotilleos cobardes o prejuicios anticuados me arrebaten esta oportunidad». Su voz ganó fuerza, una determinación que ella no pudo ignorar. «Mi mundo es lo suficientemente grande como para doblegar las reglas. Puedes ceder para hacerte un sitio, pero tienes que permitírmelo». Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio del enorme despacho, vibrando con promesas y riesgos. No era una declaración romántica de un cuento de hadas, sino una propuesta firme y realista de una alianza contra el mundo entero. Kalina permaneció inmóvil, mientras en su cabeza se libraba una batalla. Por un lado estaba el miedo, el sentimiento profundamente arraigado de que no encajaba en su mundo, de que solo era un peón en un juego cuyas reglas no entendía. Esa voz le decía que se diera la vuelta y huyera, que volviera a su pequeña y segura vida antes de ser herida de una manera de la que ya no podría recuperarse. Por otro lado, estaba su promesa, las palabras de un hombre que, por primera vez, vio en ella no un precio, sino un valor. Un hombre que le ofreció no lástima, sino respeto. Un hombre que estaba dispuesto a arriesgar su reputación y a enfrentarse a su mundo para estar con ella. La carta de renuncia, que aún descansaba en su bolso, se convirtió de repente en el símbolo de su dilema. Podía usarla y borrarse de su vida para siempre, eligiendo una soledad segura. O podía ignorarla y dar un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro imposible que podría traerle o una felicidad inimaginable o la destrucción final. Ya no era una cuestión de supervivencia, era una cuestión de elección. La elección entre vivir a la sombra del pasado y tener el coraje de creer que su sacrificio podría convertirse en el fundamento de algo hermoso y verdadero. El universo contuvo la respiración, esperando su decisión. En el silencio que llenó el despacho tras su promesa, Kalina no encontró fuerzas para pronunciar ni una sola palabra. Su mente era un campo de batalla donde chocaban el miedo y una recién nacida y frágil esperanza. La huida parecía la opción más simple, la más segura, pero cuando lo miró a los ojos, vio algo más que la determinación de un gobernante acostumbrado a ganar. Vio un rastro de soledad tan profundo como el suyo, y una sinceridad que desarmaba su cinismo. No dijo, sí, no tuvo que hacerlo. En lugar de eso, hizo algo mucho más valiente. No retrocedió, se quedó en su sitio, y su mirada, aunque todavía llena de temor, transmitía una pregunta silenciosa, una petición muda de una prueba de que sus palabras no eran solo otro juego sofisticado. En ese único e inmóvil momento, tomó una decisión. No buscó la carta de renuncia en su bolso. Ese pequeño acto de omisión fue su respuesta. Un silencioso y aterrador acto de fe. En su lugar, susurró las palabras que eran la quintesencia de su miedo y su esperanza. No sé cómo. No sabía cómo moverse en su mundo. Cómo confiar en el hombre que la había conocido en su momento de mayor humillación. Cómo creer que merecía algo más que una vida en la sombra. No fue una capitulación, sino una entrega del timón, una admisión de su propia impotencia, lo que en su situación fue un acto de la mayor valentía. Tariq leyó su respuesta no verbal con la precisión con la que analizaba los mercados financieros. Comprendió que su «no sé cómo» era un sí condicional.
un frágil alto el fuego con sus propios demonios. En un instante, su actitud cambió. La intensidad del defensor dio paso a la estrategia tranquila de un arquitecto. Retrocedió un paso, dándole espacio para respirar, y su voz, cuando volvió a hablar, era serena y pragmática. No tienes que saberlo. Por ahora, basta con que yo lo sepa. Se acercó a su escritorio, pero no para sentarse y crear una barrera de poder, sino para coger una pequeña y elegante tarjeta de visita. En el cartón negro solo había un número de teléfono, sin nombre ni título. Este es mi número personal, no el del trabajo. Úsalo si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora. El gesto fue simbólico. Le dio acceso directo a él, saltándose todas las capas de la jerarquía y el protocolo corporativo. Y ahora, escúchame con atención, continuó, y su tono no admitía réplica. Mañana no vengas a trabajar. Tómate el día libre. Tengo que limpiar el desastre que he creado. Cuando vuelvas pasado mañana, la situación será diferente. No estaba pidiendo, sino instruyendo. Estaba estableciendo las nuevas reglas de su relación, en la que él era ahora su protector declarado. Su única tarea era confiar en él lo suficiente como para dejarle actuar. Por primera vez en su vida, Kalina sintió que alguien más asumía parte de su carga. La sensación fue tan aterradora como indescriptiblemente aliviadora. Al día siguiente, en la oficina, la ausencia de Kalina era casi palpable. Su silla vacía se convirtió en el centro de atención, y el silencio que reemplazó a los susurros fue aún más elocuente. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, haciendo conjeturas. ¿La habían despedido? ¿O había renunciado ella? Nadie esperaba lo que estaba por venir. A las 10 de la mañana, la supervisora de Kalina y el director de Recursos Humanos fueron convocados al despacho del presidente. La reunión fue breve, fría y brutalmente efectiva. Tariq Al-Fahim no levantó la voz. Habló en voz baja, con una precisión gélida que helaba la sangre más que cualquier grito. No mencionó a Kalina ni una sola vez. En cambio, habló de una inaceptable caída del profesionalismo, de un ambiente de trabajo tóxico que frena la productividad y de una falta de supervisión gerencial que permite el desarrollo de comportamientos poco éticos. El diagnóstico fue implacable y la sentencia, definitiva. Anunció una reestructuración inmediata del departamento para optimizar la eficiencia. La supervisora de Kalina, la mujer que le había clavado un cuchillo por la espalda con una sonrisa, recibió un ascenso. Un puesto directivo en una nueva sucursal de la empresa, en una región remota y poco prometedora. Fue un exilio corporativo, una ejecución pública llevada a cabo con precisión quirúrgica. El mensaje se extendió por la empresa como la pólvora. Con el jeque Al-Fahim no se juega. Envió una señal clara, sin siquiera mencionar la verdadera razón, y su silencio al respecto fue su arma más poderosa. Cuando Kalina volvió al trabajo al día siguiente, entró en un mundo completamente diferente. La atmósfera en la oficina estaba cargada de miedo e incertidumbre. Sus antiguos acosadores evitaban su mirada, sus rostros pálidos y desprovistos de su antigua arrogancia. Los susurros se habían acallado, reemplazados por un silencio antinatural y respetuoso que se producía en cuanto ella pasaba. Nadie se atrevía a hablar con ella, nadie hacía un comentario malicioso. Estaba rodeada por un muro invisible, construido con el poder de él. No era la aceptación con la que había soñado. No se convirtió en parte del equipo. En cambio, se convirtió en una especie de tabú, una persona intocable a la que había que temer. Era una nueva forma de aislamiento, segura, pero tan solitaria como la anterior. Se sentía como una pieza de museo, separada del resto del mundo por un cordón de terciopelo. Estaba protegida, pero esa protección tenía un precio. Le habían quitado su anonimato y, a cambio, había recibido un estatus que nunca quiso, el de protegida del presidente. Su valor a los ojos de los demás ya no derivaba de su competencia, sino de sus conexiones con el poder. Esa amarga victoria le supo a derrota. Tariq había cumplido su palabra y le había garantizado su seguridad, pero al mismo tiempo, sin saberlo, había confirmado los peores rumores, convirtiéndola a los ojos de todos en la mujer del jefe. Comprendió que en su mundo, incluso la protección es una forma de control. Su primer encuentro fuera de los muros de la corporación tuvo que ser en secreto. Tariq sabía que una cita pública en un restaurante o una cafetería sería un suicidio,
un alimento inmediato para los tabloides y la confirmación de todos los rumores. En lugar de eso, organizó algo que era un reflejo de su propia realidad aislada. Una noche, envió un coche con los cristales tintados a recogerla, que la llevó no a un local de lujo, sino a una modesta entrada lateral del Louvre. El museo ya estaba cerrado al público, silencioso y en penumbra. La esperaba en la sala vacía del Renacimiento italiano, de pie frente a un cuadro de Leonardo da Vinci. En ese entorno neutral, rodeados de obras de arte centenarias, por primera vez no eran el presidente y la asistente. Eran solo un hombre y una mujer, intentando entablar una conversación que no estuviera contaminada por recuerdos, poder o dinero. La conversación fue torpe al principio, llena de vacilaciones y largas pausas. Él le preguntó por su infancia en Polonia, por las montañas que tan a menudo describía en sus notas artísticas. Ella, con dudas, le preguntó por su vida en Dubái, por el desierto que nunca había visto. Cada pregunta era como sondear el terreno con cautela, un intento de encontrar un punto en común en dos mundos tan distantes. Rodeados de obras maestras silenciosas, su propia historia parecía igualmente irreal y complicada. Durante su lento paseo por las galerías desiertas, el abismo cultural entre ellos se hizo cada vez más evidente, no como una barrera, sino como un tema fascinante, aunque peligroso, por explorar. Se detuvieron ante la colección de arte islámico, y Tariq habló con pasión sobre el significado de la caligrafía, sobre el simbolismo de los patrones, sobre un mundo en el que el arte y la espiritualidad están inseparablemente unidos. Kalina escuchaba, y en sus palabras descubría la profundidad y la tradición que se escondían tras su severa fachada de hombre de negocios. Luego, cuando estaban frente a un cuadro de Rembrandt, ella le habló del juego de luces y sombras, de cómo el artista lograba capturar no solo la apariencia, sino también el alma de la persona retratada. En un momento dado, Tariq, hablando de su familia, mencionó de pasada las obligaciones que pesaban sobre él, las expectativas que debía cumplir. Dijo una frase que en su cultura era una expresión de cuidado y responsabilidad. Por supuesto, tu familia ya no tendrá que preocuparse por nada. Para Kalina, cuyos oídos estaban sensibles a cualquier matiz de transacción, esas palabras sonaron como un eco del pasado. Sintió una punzada de frialdad. No estoy en venta, Tariq, y mi familia tampoco, respondió en voz baja, pero con una fuerza que lo sorprendió. Vio en sus ojos el dolor y el orgullo. Comprendió su error. Ese pequeño malentendido fue su primera lección real. Las buenas intenciones, vestidas con palabras de otro mundo, pueden herir tanto como la mala voluntad. Tenían que aprender un nuevo lenguaje común. El fantasma de la noche que los unió flotaba sobre ellos como una sombra invisible. Aunque ambos intentaban ignorarlo, sabían que debían enfrentarlo para poder avanzar. Finalmente, en una de las galerías silenciosas, rodeada de estatuas de emperadores romanos, Kalina se armó de valor. Se detuvo y lo miró, sus ojos llenos de un dolor que ya no podía ocultar. A veces, cuando te miro, comenzó con voz temblorosa, solo veo aquella habitación. Recuerdo la vergüenza, la sensación de haberme perdido para siempre. No sé cómo separar al hombre que está aquí ahora de aquel recuerdo. Su confesión fue un acto de vulnerabilidad absoluta. Puso en sus manos su herida más grande, arriesgándose a que la ignorara o le restara importancia. Tariq no retrocedió ante su dolor, se acercó, pero no la tocó, respetando su espacio. Yo también recuerdo aquella noche, Kalina, respondió en voz baja, y en su voz se percibía un sincero arrepentimiento. Recuerdo tu miedo, y lamentaré toda mi vida las circunstancias en las que te conocí. Pero cuando pienso en ello, no recuerdo la vergüenza, recuerdo tu valentía, recuerdo la fuerza en tu voz cuando hablabas de tu hermano. Daría parte de mi fortuna por retroceder en el tiempo y conocerte en otras circunstancias, pero no cambiaría la admiración que sentí por ti entonces. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma. No negó su dolor, pero le ofreció otra perspectiva, la suya propia. Por primera vez, sintió que quizás la noche más oscura de su vida no fue solo el final, sino también el principio. Comenzó a introducirla lenta y cuidadosamente en su verdadero mundo, tratando de protegerla de su deslumbrante resplandor. Un fin de semana, en lugar de otro encuentro secreto, la llevó a su residencia privada en las afueras de París.
No era el palacio que ella podría haber esperado, sino una villa moderna y minimalista, rodeada de un antiguo jardín, oculta tras un alto muro. Ese lugar era su santuario, un escape del bullicio corporativo y las expectativas familiares. El interior la sorprendió aún más. En lugar de una riqueza ostentosa, vio paredes llenas de libros, una colección de arte contemporáneo que demostraba su gusto refinado y un piano de cola en una esquina del salón. Era el hogar de un hombre, no de un jeque. Descubrió en él a un apasionado de la historia, un amante del jazz y alguien que, en momentos de soledad, leía poesía. Esa noche sucedió algo que finalmente derribó la imagen que tenía de él. En lugar de dejar que el servicio preparara la cena, él mismo entró en la cocina, se arremangó las mangas de su cara camisa y empezó a cocinar. Preparó un plato sencillo y aromático de Oriente Medio, contándole cómo había aprendido a cocinar de su madre. Ese simple y hogareño gesto de intimidad fue para Kalina más significativo que todas sus riquezas. Vio en él a un hombre que, como ella, buscaba la normalidad en un mundo anormal. En su cocina, compartiendo una comida, se sintió más en su lugar que nunca antes en París. El verdadero punto de inflexión en su relación no llegó como resultado de grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino en un silencioso momento de comprensión que unió sus almas. Estaban en la biblioteca de su casa, y Kalina hojeaba uno de sus libros de arte. Se encontró con la reproducción de un cuadro de un pintor polaco que adoraba. Empezó a hablar de él, y su voz adquirió una pasión que no había oído en sí misma en mucho tiempo. Habló de la técnica, de las emociones ocultas bajo las capas de pintura, de cómo el artista había logrado capturar la belleza fugaz de la nostalgia. No intentaba impresionarlo, simplemente compartía una parte de su alma, la que había escondido más profundamente al llegar a París. Tariq no la interrumpió. Escuchaba con una intensidad que nunca antes había experimentado. No la miraba con deseo, sino con un respeto profundo, casi reverencial. Cuando terminó, vio en sus ojos algo que la conmovió hasta lo más profundo. Vio que él realmente la había visto, no como la ex camarera de pisos, no como la mujer a la que ayudó, no como su secreto. Vio a la artista, a la pensadora, a un alma sensible a la belleza. «Esta eres la verdadera tú», dijo en voz baja. «Esta es la mujer que conocí aquella noche, aunque tú misma no lo vieras». En ese momento, todas las barreras desaparecieron. El dinero, el poder, la cultura, el pasado, todo perdió importancia. Los unió una intimidad mucho más profunda que la cercanía física, la intimidad de ser plenamente visto y aceptado. Sin embargo, su frágil burbuja de felicidad, construida en secreto, no podía durar para siempre. El mundo exterior, con sus brutales realidades, esperaba para reclamar lo suyo. Una noche, mientras estaban sentados en su jardín, disfrutando de un raro momento de paz, sonó su teléfono. Kalina notó cómo su rostro se tensaba al instante al ver el número en la pantalla. Se levantó y se apartó para contestar. No oyó las palabras, pero vio el cambio en su postura. Su cuerpo se puso rígido y el tono de su voz, aunque bajo, se volvió formal, lleno de respeto pero también de tensión. Hablaba en árabe, un idioma que para ella era la música de sus secretos. Cuando regresó unos minutos después, la sonrisa había desaparecido de su rostro y en sus ojos había reaparecido esa sombra familiar de deber y soledad. «Mi padre», dijo secamente, como si esa única palabra lo explicara todo. Esa misma noche, mientras revisaba las noticias en internet, Kalina se topó con un artículo en una revista de negocios internacional. El titular decía: «El jeque Al-Fahim y el futuro de la dinastía. Se avecina una unión real». El artículo especulaba sobre el inminente compromiso de Tariq en una alianza matrimonial estratégica con una princesa de un emirato vecino, lo que cimentaría el poder de ambas familias. Miró la foto de una mujer sonriente y hermosa a su lado, tomada en una recepción oficial unos meses antes. Sintió un nudo de hielo en el estómago. Comprendió que su mundo privado acababa de chocar contra un iceberg. Él no era solo un hombre, era un príncipe, un hijo, el futuro de una dinastía, y en ese gran y despiadado plan, no había lugar para una chica de Polonia. El artículo de la revista yacía sobre la mesa entre ellos como una sentencia no pronunciada. Kalina no levantó la voz,
no se deshizo en lágrimas de acusación. Su reacción fue mucho más devastadora. De ella emanaba una tristeza silenciosa y profunda de resignación. Era la misma Kalina que se había resignado en silencio a su destino en un ático de París. Pero ahora su silencio estaba respaldado por una fuerza que antes no poseía. Lo miró, y en sus ojos no había ira, solo una pregunta dolorosa y sincera que parecía decir: «Así que este es el final. ¿Fue todo una hermosa mentira, un escape momentáneo de tu verdadero futuro?» Esta confrontación silenciosa fue más difícil para Tariq que cualquier negociación empresarial. No podía negar la existencia del artículo ni los planes de su familia. Vio en los ojos de ella el reflejo de su mayor miedo, que a pesar de todo su poder, él no era más que un peón en un juego cuyas reglas se establecieron mucho antes de que él naciera, y que al arrastrarla a su mundo, la había condenado a otro corazón roto. El silencio que se instaló entre ellos en su hermoso jardín fue más pesado que todos los muros de su residencia. Fue el silencio en el que moría una frágil esperanza, y en su lugar se colaba la fría e inevitable realidad. Tariq no intentó mentir ni minimizar la gravedad de la situación. Sabía que cualquier intento de calmarla con promesas baratas sería un insulto a su inteligencia y a su fuerza. Suspiró, y en ese único gesto encapsuló todo el peso de su legado. «Es verdad», admitió, y su voz era baja, desprovista de su habitual seguridad. «O más bien, es una expectativa, un plan, una alianza que mi familia considera crucial para la estabilidad de la región y el futuro de nuestra estirpe». Comenzó a hablarle de su mundo, pero no desde la perspectiva de un príncipe de cuento de hadas, sino de un prisionero en una jaula de oro. Habló del honor, que es a la vez armadura y carga, del deber hacia miles de personas cuyo destino depende de sus decisiones. Explicó que ese matrimonio no tenía nada que ver con el amor. Era un contrato, una transacción en la que la moneda eran las influencias políticas y la seguridad de las fronteras. En sus palabras, Kalina escuchó un eco de su propio pasado. De nuevo, todo se reducía a una transacción, al sacrificio de un individuo por el bien de algo más grande. Pero esta vez, también vio su dolor. Vio a un hombre dividido entre quien debía ser y quien deseaba ser a su lado. «Estoy luchando contra esto, Kalina», dijo, y en sus ojos se reflejaba una verdadera batalla. «Pero es como luchar contra la marea. Cada día intento encontrar una solución que no sea una traición a mi familia, a mi país y, sobre todo, a ti». Después de esa conversación, algo se rompió entre ellos. El hilo invisible de confianza y despreocupación que habían tejido con tanto esmero fue dañado por la fuerza bruta de la realidad. Necesitaban distancia, espacio para enfrentarse a sus propios miedos. Kalina se retiró a su caparazón, y su cortés distancia en el trabajo regresó con renovada fuerza. Su corazón, que apenas comenzaba a abrirse, ahora se cerraba en un gesto defensivo. Cada día era para ella la confirmación de sus peores temores, que solo era un interludio en la vida de él, un capítulo hermoso pero condenado al olvido. Tariq también se distanció, absorbido por una serie de viajes urgentes a Oriente Medio e interminables llamadas telefónicas que mantenía en voz baja y tensa en su despacho. Sus encuentros se volvieron escasos y marcados por un nuevo tipo de tensión, la tristeza de una despedida no dicha. Se miraban a través de un abismo cada vez mayor, ambos sufriendo, pero incapaces de encontrar el camino de regreso el uno al otro. París, la ciudad que había sido testigo de su imposible romance, ahora parecía gris e indiferente. Su frágil mundo, construido en secreto, se desmoronaba bajo la presión de fuerzas mucho más poderosas que sus sentimientos. La noticia de la mujer polaca en París, aunque cuidadosamente suprimida, finalmente llegó a donde Tariq más temía, a oídos de su padre, el jeque reinante. El jeque Rashid Al-Fahim era un hombre de la vieja escuela, un gobernante que había construido su imperio sobre los cimientos de la tradición, el honor y un pragmatismo implacable. No creía en el amor como base de las alianzas, creía en la fuerza, el legado y el deber. El romance de su hijo con una mujer de origen desconocido, sin conexiones ni estatus, era a sus ojos no solo una indiscreción juvenil, sino una amenaza estratégica para el futuro cuidadosamente construido de la dinastía. Sin embargo, no actuó de forma precipitada. Sus métodos eran mucho más sofisticados y, por lo tanto, mucho más peligrosos. No envió a sus guardias a París para amenazar a Kalina.
En cambio, un día, un hombre elegante y mayor, de ojos tranquilos y modales impecables, llamó a la puerta de su pequeño apartamento. Se presentó como Ziyad, consejero de Su Alteza, el jeque Rashid. Su presencia en su humilde umbral fue como la irrupción de un personaje de otra dimensión, la colisión de dos galaxias que nunca debieron encontrarse. Trajo consigo una invitación a una reunión que sonaba más como una citación que no se podía rechazar. La reunión tuvo lugar en la suite más lujosa del Hotel George V. Kalina, vestida con su mejor aunque modesto vestido, se sintió como una protagonista de Kafka, convocada a un juicio cuya naturaleza no comprendía. El jeque Rashid Al-Fahim, que había viajado a París personalmente, resultó ser la encarnación del poder. Era una versión mayor de Tariq, pero sus ojos eran más duros, desprovistos del rastro de conflicto que veía en su hijo. Fue cortés de una manera que helaba la sangre. No la amenazó, no levantó la voz. En cambio, con una preocupación casi paternal, comenzó a hablar de la estabilidad en Oriente Medio, de los miles de empleos que dependían de la alianza con el emirato vecino, del futuro de una nación. Le presentó su relación con Tariq como una hermosa pero peligrosa fantasía que amenazaba el bienestar de millones de personas. «Es usted una mujer inteligente, señora Nowak», dijo con calma. «Comprende que algunos sacrificios son necesarios por un bien mayor». Y entonces llegó el golpe final. Puso sobre la mesa un discreto estuche de cuero. «Mi hijo le ha causado inconvenientes. Nos gustaría compensárselo. Esta cantidad le permitirá empezar una nueva vida, donde usted quiera, y abrir su propia galería de arte». No era un soborno, era un intento de definir su valor en el único lenguaje que ese mundo entendía: el dinero. La devolvió al punto de partida, a ser una mercancía que se puede comprar y vender. En ese momento, frente al hombre que encarnaba el poder y el dinero, algo en Kalina se consolidó definitivamente. Todos sus miedos, su vergüenza y su sentimiento de inferioridad desaparecieron, y en su lugar apareció un núcleo de dignidad tranquilo e inquebrantable. Miró el estuche de cuero y luego directamente a los ojos del jeque, y su mirada fue tan firme como la de él. «Le agradezco su generosidad, Su Alteza», dijo, y su voz, aunque baja, era clara y fuerte. «Pero me temo que ha habido un malentendido». Se levantó, y su pequeña figura pareció emanar una fuerza que el jeque no esperaba. «Hubo un tiempo en mi vida en que pensaba que todo tenía un precio. Sin embargo, aprendí, de manera dolorosa, que hay cosas que no se pueden comprar. Mi amor, mi respeto por mí misma y mi futuro». No levantó la voz, no fue arrogante, simplemente fue sincera. Lo que hay entre su hijo y yo no está en venta, y la decisión sobre cómo se desarrollará su vida le corresponde exclusivamente a él. No a mí ni a usted. Se inclinó con respeto, pero sus ojos no perdieron su fuerza ni por un instante. «Que tenga un buen día». Se dio la vuelta y salió de la suite, dejando atrás a un gobernante atónito y un estuche cerrado sobre la mesa. Al salir del hotel a las calles de París, por primera vez en su vida, se sintió completamente libre. No porque hubiera ganado, sino porque sabía quién era y cuánto valía, y su valor ya no podía calcularse en ninguna moneda. La noticia del encuentro de su padre con Kalina llegó a Tariq ese mismo día y se convirtió en la chispa que encendió un incendio. El intento de comprar su silencio, de reducir su relación al nivel de una vulgar transacción, fue para él el insulto definitivo, tanto para la mujer que amaba como para él mismo. Se acabaron las dudas, los intentos de diplomacia. Esa misma noche voló a Dubái y se enfrentó a su padre. La confrontación que tuvo lugar en la biblioteca del palacio pasó a la leyenda de la familia Al-Fahim. No fue una conversación, sino el choque de dos épocas, de dos visiones del mundo. El jeque Rashid habló de tradición, deber y legado. Tariq habló de elección, respeto y un nuevo tipo de honor que no consiste en la obediencia ciega, sino en la lealtad al propio corazón. Cuando su padre lo amenazó con desheredarlo, Tariq se jugó el todo por el todo. Puso sobre la mesa documentos, no los relativos a sus derechos al trono, sino los de su imperio empresarial privado, construido desde cero. «He construido mi propio poder, padre», dijo con una calma gélida. «Respeto el legado, pero no seré su esclavo. Puedes quitarme el título, pero no me quitarás quién soy».
y no permitiré que definas el valor de la mujer que amo por su origen. Propuso un compromiso. Asumiría nuevas responsabilidades diplomáticas internacionales, utilizando sus contactos globales para el bien del país, pero su vida personal seguiría siendo su propia elección. Fue un desafío lanzado al viejo orden, una declaración de independencia de un hijo que se había vuelto igual a su padre. La solución no fue simple ni perfecta. No hubo un apretón de manos ni una súbita comprensión de película. Hubo semanas de tensas negociaciones, mediadas por los ancianos de la familia y los consejeros. Finalmente, ante la inquebrantable determinación de su hijo y su poderosa e independiente posición financiera, el jeque Rashid cedió. Pero la victoria tuvo un precio. Tariq renunció formalmente a su posición directa en la línea de sucesión en favor de su hermano menor, asumiendo el recién creado papel de embajador especial y estratega global. Conservó su influencia y respeto, pero se alejó del trono. Su relación con su padre, aunque formalmente correcta, quedó marcada por la frialdad y nunca volvió a tener la cercanía de antes. Aseguró su libertad para estar con Kalina, pero tuvo que pagar por ella con una parte de su herencia. Cuando regresó a París, era un hombre diferente, más ligero, pero también marcado por las cicatrices de la batalla. Le contó todo a Kalina, sin ocultar los costes de su decisión. Ella escuchaba, y en su corazón se mezclaban la alegría y la tristeza. Comprendía la magnitud de su sacrificio. Su vida en común no sería una huida a un cuento de hadas, sino la construcción consciente de una nueva realidad, sobre los cimientos que ellos mismos habían luchado por conseguir. Pasaron 2 años. No se establecieron ni en Dubái ni en París. Encontraron su lugar en el mundo en una villa restaurada junto al lago de Como, en Italia, en un terreno neutral que les pertenecía solo a ellos. Tariq seguía viajando por el mundo, gestionando sus negocios y cumpliendo con sus nuevas obligaciones diplomáticas, pero siempre volvía a ella, a su refugio de paz. Kalina volvió a la pintura. En un antiguo invernadero instaló su estudio, y la luz que se reflejaba en la superficie del lago daba a sus cuadros una nueva profundidad. Su arte había madurado, había ganado una fuerza y una verdad emocional de las que antes carecía. Ya no pintaba por la nostalgia de un hogar perdido, sino por la alegría de haberlo encontrado. Un día, Tariq le trajo una invitación a su estudio, una solicitud para organizar su primera exposición individual en una prestigiosa galería de Nueva York. Ella la miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No había sido él quien lo había arreglado. El dueño de la galería había visto sus obras en internet y había quedado impresionado. Por primera vez en su vida, había alcanzado su sueño, no gracias al sacrificio o a los compromisos, sino gracias a su talento. Su viaje había cerrado el círculo, de la chica que quería estudiar arte, a la mujer que tuvo que renunciar a ello para sobrevivir, hasta la artista que encontró su propia voz. Su historia nunca se convirtió en un simple cuento de amor de novela barata. Fue una saga compleja sobre el choque de mundos, sobre el sacrificio, la redención y el reencuentro con uno mismo en los ojos del otro. Las cicatrices del pasado permanecieron. A veces, en las noches silenciosas, a Kalina todavía la atormentaba el recuerdo de la vergüenza, y Tariq sentía el peso de la corona a la que había renunciado. No intentaron olvidar, sino que aprendieron a vivir con su historia, tratándola como el fundamento de su fuerza. Comprendieron que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de jaulas, sino en el coraje de construir juntos una puerta donde otros solo veían muros. Su amor no fue una huida de la realidad, sino la forma más difícil de luchar por ella. Crearon su propio reino, no en los mapas políticos, sino en el espacio entre dos corazones que se atrevieron a elegir lo imposible. Y su día a día, feliz, tranquilo y ordinario, lleno del olor a pintura y el eco de conversaciones lejanas, fue la prueba más poderosa de que incluso la transacción más oscura puede, contra toda lógica, convertirse en el comienzo de un amor incalculable. Si el viaje de Kalina y Tariq ha conmovido vuestros corazones, y si creéis, como nosotros, que las historias más poderosas son las que nos obligan a reflexionar, nos gustaría invitaros a nuestra comunidad. Vuestro me gusta es una señal para nosotros de que estas historias profundas y llenas de humanidad tienen un lugar importante. Suscribíos a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras futuras y conmovedoras historias.
Y el viaje no tiene por qué terminar aquí. A la izquierda de la pantalla aparece ahora mismo la miniatura de la siguiente historia, llena de emociones y decisiones difíciles, que hemos preparado para vosotros. Haced clic en ella y continuad este viaje con nosotros. Gracias por vernos y por sentir con nosotros.